iniciar, ¿verdad?, con la presentación de otro ejercicio donde vamos a tratar ya sobre el enfoque a precio de mercado, utilizando el método de estado de valor agregado, pero bajo el enfoque a precio de mercado, precio corriente, que tiene como objetivo, además de determinar el producto del ingreso bruto, el ingreso social a través del método y luego comprobar con el gasto social para verificar la identidad macroeconómica. Entonces, en este primer momento, vamos en el desarrollo del estado de resultados. El estado de resultados de un sector industrial férreo, que está compuesto el periodo de análisis del 1 de enero de 2017 al 31 de 12 de 2017. Recuerden que estamos evaluando un ejercicio fiscal de enero a diciembre. Y en su estructura vamos a empezar a analizar lo que hay en su fuente de ingresos, desde el punto de vista del contado social, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, qué es lo que representa para él su fuente de ingresos. Entonces tenemos acá referida la venta bruta total, y como es una economía abierta, donde hay transacciones que se hacen en el mercado interno y al exterior, vamos a desarrollar primero las ventas internas. ¿Qué se vendió en la economía de la comunidad FESCO que estamos analizando? Entonces vemos que en el sector FESCO, en sus ventas internas, realizó una de bienes de consumo directo por 2.400. Vendió bienes de capital fijo por 364. Y aquí me especifica que el sector de productor de bienes de capital fijo le vendió al sector que produce bienes de consumo directo 500. Eso me genera a mí un total de 3.264 que representa mis ventas internas. Ok, el sector, además de realizar ventas internas, como hemos comentado, ahora también realizó ventas al exterior. ¿Qué vendió al exterior? Bienes de capital fijo por un monto de $800. Entonces, nos interesa saber cuál es el total de mis ventas brutas. Entonces, totalizamos 3.264 más 812, me da un total expresado en unidades monetarias de 4.076. Pero en el ejercicio puede presentarse que me digan cuánto hay por concepto de descuento o rebajas, y se lo tendría que restar a mi total de ventas brutas, pero en este caso específico no hay información. Por lo tanto, como estamos manejando la parte conceptual desde el punto de vista del valor de la producción, que son ventas netas más reserva de lo que produjo más o menos la variación de productos terminados, indicamos aquí la representación de ese descuento. Entonces, sería un total de ventas netas, pero recuerden, cuando aquí lo que estamos indicando es que no tenemos la información, eso no quiere decir que no la haya. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con indicadores macroeconómicos, trabajamos con un informe del Banco Central, como les he comentado en otras oportunidades, pero con lo que nos están reportando. Puede ser que esa información, cuando la trabajamos en este informe o cuando vimos el informe para analizarlo, no tenía esa información. Entonces, pero ya tenemos, ¿verdad?, las ventas netas. Ahora, el sector reservó bienes de consumo masivo por 5.370 y lo sumamos a mis ventas netas y me da un subtotal de 9.446. ¿Qué representa ese subtotal? Que en la presentación del esquema siempre va como subtotal, pero ¿qué es lo que representa para nosotros? Es el ingreso por la actividad productiva. Ese ingreso por la actividad productiva viene en función de las ventas netas más las reservas. Entonces, por lo tanto, eso es lo que me está reflejando a mí este subtotal. También puede generar otro tipo de ingresos. ¿Por qué concepto? Alquileres recibidos. ¿De dónde se generan esos alquileres recibidos? Porque el sector puede tener otras instalaciones que tiene arrendadas o alquiladas y por ese concepto percibe unos alquileres. Pero también puede tener intereses recibidos. ¿Por qué concepto? Prestó financiamiento a otro sector del cual está pagando unos intereses por ese concepto. Y también puede generarse, ¿verdad?, otro tipo de por dividendos recibidos. Recuerden que las empresas emiten acciones, el sector puede tener acciones en otras empresas y por lo cual obtiene un beneficio que son los dividendos recibidos. Y el subsidio
finalidad de que los sectores bajen los costos para que los precios lleguen a nivel del consumidor con mayor accesibilidad y más económicos. Entonces, eso puede ocurrir, ¿verdad? Va a aparecer en cualquier otro ejercicio con esas transacciones o alguna de ellas. En el caso específico que estamos estudiando, solamente tenemos subsidios recibidos por 320 y que nos da un sumado a este subtotal, nos da un total de ingresos de 9.766. Pero ahora, ok, ya hemos visto cuál es el uso o la fuente de ingresos desde el punto de vista del contador social. Del otro lado de la cuenta T vamos a ver los egresos y ahí vamos a ubicar qué uso se le dio a ese ingreso. Y lo vamos a clasificar, como ya sabemos, en costos factoriales y en costos no factoriales. Pero antes de analizar cada una de estas cuentas que remuneran a cada uno de estos factores, vámonos a realizar algunos cálculos que son necesarios tener presentes. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo de la materia prima. ¿De dónde sale ese monto de 2.500 que tenemos allí? 2.500 representa una compra, trae de Argentina bienes intermedios, o sea que importó, porque se está trayendo de Argentina, que es una importación, por 2.500. Y tenemos una variación de inventario de bienes intermedios de 780, que la restamos, ¿verdad? Para poder realmente saber cuánto se consumió en el ejercicio por materia prima, esa variación de inventario de bienes intermedios se la tenemos que restar a las compras. Y obtenemos que durante el periodo que estamos analizando, expresadas unidades monetarias, tenemos 1.720 en consumo de materia prima. ¿Qué otro aspecto también nos interesa tener definido? El total de la variación de inventario de productos terminados. Recuerden ustedes que estamos trabajando con un ejercicio consolidado donde participan varios sectores y en el estado de resultados ya nosotros identificamos cuáles eran esos sectores de capital fijo de consumo directo. Entonces, ¿cuáles son las variaciones de productos terminados de esos sectores? Tenemos por concepto, tenemos 3 variaciones de inventario de productos terminados. Tenemos la variación de inventario de productos terminados de procesador de leche, que estamos hablando de un sector que produce bienes de consumo directo, consumo masivo, que es una disminución de 252. Tenemos una variación de inventario de productos terminados de un sector productor de máquinas procesadoras de leche por 364. Y tenemos una variación de inventario de productos terminados de alimentos lácteos de 300. Entonces, esa sumatoria me da un total de 412 de mi variación de inventario de productos terminados. ¿Qué impuestos indirectos? Recuerden que siempre se ha dicho que lo más sano es que totalicemos los impuestos indirectos. En este caso específico tenemos un solo impuesto indirecto por un monto de 552 que representa pago de derechos consulares y aduanales por un monto de 552. Entonces, eso representa impuestos indirectos. Recuerden que los impuestos indirectos son los que se generan de un acto económico. Y antes de pasar a analizar lo de la utilidad, vamos a analizar el uso de ese ingreso. ¿Cómo lo clasificamos? En costos factoriales. Recuerden que los costos factoriales son aquellos que intervienen directamente en el proceso productivo, como el factor recurso humano, que tenemos por ese concepto solamente un pago de sueldos y salarios de 3.000, los factores de recursos naturales, que son los pagos de arrendamiento o alquiler, que en este caso no tenemos información e indicamos que no tenemos información. Y por concepto del factor capital tenemos el consumo de capital fijo o depreciación por 568, un pago por concepto de intereses por 400, que me totalizan 868 del factor capital. Con respecto al factor empresario, antes de volver a tocar el factor empresario, vamos a trabajar con los costos no factoriales para indicar de dónde provienen para luego definir qué fue lo que ocurrió.
cómo se generó esa utilidad del ejercicio. Entre los costos no factoriales, que sabemos que son los que intervienen indirectamente en un proceso productivo, tenemos el consumo de la materia prima, que ya determinamos allá y nos dio un monto de 1.720. Tenemos una importación de servicios de mantenimiento por concepto de 400 y los impuestos indirectos, que sabemos ya porque el concepto es de 552. Como este estado financiero, como todos sabemos en contabilidad, hay que realizar un ajuste para poder totalizar los ingresos y egresos. En este caso, el elemento de ajuste que utilizamos es la variación de inventario de productos terminados como cambio menos cambio neto en la variación de inventario de productos terminados. ¿Y por qué lo restamos? Porque la variación de productos terminados es un valor positivo, pero en este ejercicio, pero recuerde que cuando lo trabajamos como cambio neto, le tenemos que cambiar el símbolo, y por eso aquí decimos menos cambio neto en la variación de inventario de productos terminados. Entonces, sumamos 1.720 más 400 más 552 y le restamos 412, me da un total de 2.260 por concepto de costos no factoriales. Ahora sí estaríamos en disposición de determinar qué hubo en el ejercicio o de dónde se genera la utilidad de este ejercicio. ¿Cómo hacemos? Totalizamos, ¿verdad? Vemos que en la utilidad tenemos el total de ingresos, que aquí en el ejercicio nos dio 9.766, menos 6.128, que es mi total de ingresos. Pero ¿de dónde se generan esos ingresos? Hemos sumado 3.868, 2.260, eso me da un valor de 6.128, que restado al total de ingresos me permite, obtuve una utilidad de 3.638. Entonces, cuando vamos ahora sí podemos cerrar los costos factoriales. Entonces, en el factor empresario colocamos la utilidad del ejercicio, 3.638, y sumamos 3.868 y 3.638, que me da 7.502, que es mi total de costos factoriales. Que sumado a mi total de costos no factoriales, 2.260, me da un total de ingresos de 9.766, que coincide con mi total de ingresos, y así hemos cerrado el estado de resultados de este ejercicio. El primer paso del método para determinar el producto y el ingreso social. Bueno, jóvenes, ahora continuando el desarrollo del ejercicio, vamos a estructurar el segundo estado financiero, que nos va a permitir obtener el producto y el ingreso social. El estado financiero que vamos a desarrollar en este momento es el estado de valor agregado neto. ¿Por qué neto? Porque vamos a obtener toda la información, nos la están pidiendo expresada en valores netos. Por lo tanto, tenemos que desarrollarlo bajo ese esquema. Y del mismo sector FEGO, el sector industrial FEGO, el mismo periodo, el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Si nos vamos hacia la parte de los ingresos, vamos a determinar la fuente del producto. Pero cuando hablamos de la fuente del producto, yo no me estoy refiriendo a un producto específico, sino a la formación, a la fuente del Producto Interno Bruto, como desde el punto de vista del sector industrial va a obtenerse su contribución a la formación de ese Producto Interno Bruto. Recuerden ustedes, y volvemos a repetir como otras oportunidades, que el Producto Interno Bruto es el ingreso que se obtiene a través de los distintos factores de la producción, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, siguiendo en esta orden, ¿verdad? Tenemos acá las ventas brutas que se generaron en el sector, que yo he tomado la información o la fuente de información para la estructura de mi estado de valor agregado, es mi estado de resultado. ¿Y qué es lo que he hecho? He transcrito de mi estado de resultado a mi estado de valor agregado mis ventas netas y la reserva de bienes de consumo masivo, que es lo que tengo desarrollado aquí. Ventas internas, bienes de consumo directo, 2.400, bienes de capital fijo, 364, bienes de capital fijo al sector de bienes de consumo directo, 500, que me dio un total de ventas internas de 3.264. Y en el exterior
hoy se vendieron bienes de capital fijo por 812, que al totalizarlo con las ventas internas me dio un total de ventas brutas de 4.076. No tenía información de la rebaja o descuento, lo indico y quiere decir entonces que mi total de ventas netas fue 4.076. Le sumé mis reservas de bienes de consumo masivo, 5.377. Ahora, ¿qué tengo que buscar? El valor bruto de la producción. ¿Y cómo obtengo el valor bruto de la producción? Que a mi total de ventas netas más reserva de bienes de consumo masivo le voy a sumar la variación de inventario de productos terminados. Recuerden que esta variación de inventario de productos terminados en este estado financiero va con su signo original. ¿Qué quiere decir con su signo original? Con el que tiene la información que me suministraron para el desarrollo del ejercicio. Entonces, en este caso era un valor positivo, entonces coloqué más variación de inventario de productos terminados, 412. Entonces, sumando las ventas netas, más las reservas, más la variación de inventario de productos terminados, me dio un valor de 9.858, que representa, mira, un valor bruto de la producción. Pero como a mí me lo están pidiendo, como les acabo de mencionar, expresaron valores netos, entonces le tengo que restar el consumo de capital fijo, que en este caso es 568, que restado al valor bruto de la producción me da 9.290, que representa mi valor neto de la producción. Pero en esta parte, en la parte de los ingresos de este estado financiero, como les comenté, vamos a buscar el enfoque del producto social, que es el enfoque del producto social, que al valor de la producción le restamos los insumos no factoriales utilizados en el proceso, aplicando la técnica ingreso-producto que me permite eliminar la doble contabilización. ¿Qué quiero decir con la doble contabilización? Recuerden que cuando estoy determinando el valor agregado en cada una de las etapas del proceso productivo, ese valor se va agregando ese valor. Por ejemplo, si voy a estructurar un pupitre, pues lo primero que tengo es la materia prima. Esa materia prima tiene un costo, la proceso tiene otro valor y hasta que la instalo con lo que sea de hierro, ¿verdad? Del pupitre tiene otro valor hasta que llega el producto final, que es el pupitre, ese es mi producto final. Entonces, he ido añadiendo valor en cada una de las etapas del proceso productivo. Pero, ¿qué puede ocurrir desde el punto de vista contable? Que puedo estar contabilizando varias veces un mismo insumo. Entonces, para evitar esa doble contabilización, aplicamos la técnica ingreso-producto, que como hemos dicho, que al valor de la producción le restamos los insumos no factoriales en el proceso. ¿Cuáles son esos insumos factoriales en nuestro ejercicio? El consumo de la materia prima, 1.720, y la importación de servicios de mantenimiento, 400. Ese total de insumos no factoriales me dio 2.120, que restado a mi valor neto de la producción me da 7.170, que representa el producto social o la contribución del sector productivo a la formación del Producto Interior Bruto. Esa información me la reporta el estado de valor agregado en mi lado de los ingresos. Pero ¿qué pasa en el lado de los egresos? En el lado de los egresos, a través de la asignación a los ingresos de los factores, ¿cuáles factores estamos utilizando? Factor recursos humanos, factor recursos naturales, factor capital y factor empresario. Y todos desde el punto de vista económico sabemos que la remuneración a los factores de la producción es lo que conocemos como ingreso social, y eso es lo que nos va a permitir obtener el estado financiero en el lado de los ingresos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Tomamos de nuestro estado de resultados nuestros costos factoriales. Por concepto de factor de recursos humanos, solamente teníamos pagos de sueldos y salarios 3.000, factor de recursos naturales no teníamos información, y del factor capital solamente el pago de intereses 300. ¿Por qué no incluimos la depreciación en el factor capital? Porque la hemos reducido al valor bruto de la producción. Entonces, aquí solamente nos queda el pago de los intereses. Y el factor empresario, la utilidad del ejercicio, que fueron 3.638. Sumando 3.300 y 3.638, me da un total de 6.938 de asignación a los ingresos de los factores. Este estado financiero también
que en nuestro caso no se genera porque no tenemos ninguna información con respecto a otros ingresos o ingresos financieros. En la literatura siempre cuando manejamos lo que corresponde a los ingresos para el ajuste, aparecen otros ingresos o ingresos financieros. Tengo la costumbre de colocar en el estado de valor agregado ingresos financieros y por eso lo he indicado aquí diciendo que no tengo información. Entonces mi total de asignaciones ajustadas es 1938. Pero, ¿qué pasa ahora? Vemos que aquí estamos sumando la participación del Estado. ¿Por qué sumamos la participación del Estado? Porque aquí el Estado se interviene en la generación de este valor agregado a través de la remuneración de los factores de la producción. Entonces tenemos impuestos indirectos, esa participación del Estado está conformada por los impuestos indirectos, que son 552, menos los subsidios recibidos, 320, eso me da una diferencia de 232, que representa la participación del Estado y que la vamos a sumar a mi total de asignaciones aumentadas, 6.938 más 232 me da 7.170 que representa el ingreso social. ¿Qué quiere decir? Que el estado de valor agregado, que a través del método de estado de valor agregado, me permite obtener todos los enfoques de la identidad macroeconómica que dice que el ingreso social es igual al producto social e igual al gasto social. Entonces, ya llevamos la segunda etapa de este proceso. Ahora, ¿cómo se comprobamos la identidad? ¿Cómo obtenemos el gasto social? Entonces, vamos a pasar a analizar ese punto. Terminar el ejercicio que hemos estado desarrollando hasta ahora, nos decían, o la información que nos pedían determinar era, primero, la contribución del sector industrial fijo a la formación del Producto Interno Bruto expresado en valoramientos. De esa parte la incluimos en la estructura del estado de resultados y el estado de valor agregado y obtuvimos el producto y el ingreso social neto. Pero ahora nos corresponde comprobar el gasto social y así concretar la identidad macroeconómica que dice que el ingreso social es igual al producto social e igual al gasto social. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Primero, es importante hacer un aclaratorio, que aquí solamente estamos trabajando con el sector industrial, no hemos mencionado para nada el sector público, solamente vamos a comprobar con la información suministrada por el sector FEGO esa identidad macroeconómica. Entonces vemos, ¿verdad?, que el valor agregado neto es neto porque me lo piden expresado en valores netos, es igual al consumo privado más inversión exterior. Vuelvo a recordarle, ustedes con el fundamento 1 o la materia que prela esta, ustedes vieron el enfoque del valor agregado, pero en una economía cerrada, sin participación del Estado ni relaciones con el exterior. Entonces, ahora ese concepto estaba en consumo privado más inversión, pero ahora al estar en una economía abierta, lo ampliamos esa definición con la inversión exterior. Entonces vamos a ir determinando cada una de estas variables. Consumo privado. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que para determinar el consumo privado es a través de las ventas de las economías familiares, de bienes de consumo masivo, consumo directo, o la compra que hacemos los consumidores al sector productor de bienes de consumo masivo o de consumo directo. Entonces, ese consumo privado en nuestro ejercicio está, si nosotros nos remitimos al estado de valor agregado, vemos en las ventas internas que tenemos una venta de bienes de consumo masivo, ¿cierto? Entonces, por un monto de 2.400. Si nos vamos más abajo en nuestro estado de valor agregado, podemos observar que tenemos una reserva. ¿Pero por qué concepto de esta reserva? Es de bienes de consumo directo, consumo masivo. Entonces, ese valor forma parte del cálculo del consumo privado. Entonces, sumamos a 2.400, 5.370 y nos da un valor del consumo privado de 7.770. Ya esta variable de la comprobación ya la tenemos determinada, ¿verdad? Pero vamos ahora a determinar la inversión exterior. ¿Cómo la desarrollamos? La inversión exterior se obtiene a través de la diferencia entre el total de las exportaciones menos
el total de las importaciones. En nuestro ejercicio, en mi estado de valor agregado, en las ventas al exterior, tenemos que se vendieron bienes de capital fijo por un monto de 812. Y entonces ese valor lo estamos representando aquí en mi total de exportación. ¿Y cuál es mi total de importación? Vemos que en los insumos no factoriales que restan al valor del neto de la producción aparece importación por concepto de servicio de mantenimiento, ¿verdad? Que es un monto de 400. Pero cuando calculamos el consumo de la materia prima que utilizamos fue una importación que se hizo a Argentina. Entonces, por 2.500, entonces 2.500 más 400 me da un total de importación de 2.900. Ese 2.900 se lo resto a mis exportaciones y tengo un valor, una disminución de 2.088 por concepto de inversión exterior. Esa es otra de las variables que necesitamos para comprobar la identidad macroeconómica. La tercera variable que nosotros vamos a analizar en este momento es la inversión dentro de este mercado interno representado por el sector industrial técnico, para comprobar el gasto social, que al determinar el gasto social podemos verificar si se cumple la identidad macroeconómica. ¿Con qué es lo que vamos a trabajar? Con la inversión total. La inversión total es la sumatoria de la inversión en bienes de capital fijo más la inversión en bienes de capital circulante. Recordemos que la inversión en capital circulante desde el punto de vista económico lo determinamos por la sumatoria de las variaciones de inventario, tanto de productos terminados como de materia prima o bienes intermedios. En nuestra estructura que tenemos acá vemos que hemos este cuadro para facilitar desde el punto de vista pedagógico el manejo de la información, pues lo hemos estructurado en este cuadro. Colocamos el sector y los sectores que intervienen. Donde yo busco para verificar qué sectores intervienen, me voy a mi estado de valor agregado, en mis ventas internas y veo que vende bienes de consumo directo o consumo masivo, bienes de capital fijo y también tengo variaciones de inventario de productos terminados de bienes intermedios. Entonces eso me permite estructurar los tres sectores. Produce bienes de capital fijo, produce bienes de consumo directo o consumo masivo y produce bienes intermedios. ¿Qué colocamos acá? La inversión bruta de capital fijo. Vamos a analizar los criterios económicos para determinar la inversión en capital fijo de cada uno de esos sectores. Y luego determinamos a través de la sumatoria de las variaciones de inventario de productos terminados y intermedio la inversión en capital circulante. Entonces, para determinar la inversión en capital fijo de un sector que produce capital fijo como cuadro, maquinaria, equipo, edificaciones, eso forma parte de los bienes del capital fijo, ese es su producto terminado. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para determinar los tres criterios? Contra otros sectores que producen bienes de capital fijo. Vemos, ¿verdad?, que no dice en ninguna parte que el sector productor de bienes de capital fijo haya comprado bienes de capital fijo a otro sector. Por lo tanto, ese criterio no se cumple. Si nos vamos al estado de valor agregado, vemos una reserva. ¿Qué es lo que está reservado? Bienes de consumo masivo. Tampoco ese criterio se cumple. Y el tercer criterio es la variación de inventario de productos terminados de un sector que produce capital fijo, que en nuestro caso la variación de inventario de productos terminados, productor de máquinas procesadora de leche, tenemos que es 364. Entonces ese es el valor que colocamos como representando la inversión bruta de capital fijo de un sector que produce capital fijo. ¿Qué ocurre con los sectores que producen bienes de consumo masivo y bienes intermedios? Ellos no producen capital fijo. Entonces, si no producen capital fijo, ¿cómo hacen para invertir en capital fijo? El criterio económico que consideramos es la compra de bienes de capital fijo que ellos hacen a aquellos sectores productores de capital fijo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de nuestro sector productor de bienes de consumo masivo? Me voy a mi estado de resultado, a mi estado de valor agregado y en mi venta interna me dice que hay
de 364. Pero como no me dice a qué sector se lo vende, yo se lo puedo asignar al sector que produce bienes intermedios. Pero hay otra transacción que dice bienes de capital fijo al sector que produce bienes de consumo directo. Aquí sí me está diciendo que hay una venta de 500 a un sector que dice que produce bienes de consumo masivo y he colocado los 500 aquí. Entonces ya estaría en condiciones de determinar cuál es el total de la inversión bruta de capital fijo de este sector. Y hemos obtenido, expresado en unidades monetarias, que es 1.228. Ajá, perfecto, ya tenemos la inversión en bienes de capital fijo. Vamos ahora a buscar entonces la inversión en capital circulante de cada uno de esos sectores. El criterio económico para determinar, si partimos de que la definición, y vuelvo y repito, si partimos de que la definición de inversión en capital circulante es la suma de las variaciones de inventario de productos terminados más la variación de inventario de bienes intermedios o materia prima, es lógico analizar, ¿verdad?, o considerar que para el sector que produce capital fijo, su inversión en capital circulante no le puedo tomar en consideración la de productos terminados. ¿Por qué? Porque lo que produce son maquinaria y la maquinaria se desgasta en el tiempo. Entonces, y no es circulante que se consume dentro del proceso. Entonces, lo único que podemos considerar es la inversión en capital, la variación de inventario de bienes intermedios, que hay un solo, que se lo vamos a asignar al sector que produce bienes de capital fijo, porque un sector que produce capital fijo para invertir en capital circulante es por la variación de inventario de bienes intermedios, que en nuestro caso es 780. El sector que produce bienes de consumo masivo, produce bienes intermedios para invertir en capital circulante, si es la suma de las dos variaciones, tanto de productos terminados como de bienes intermedios. ¿Qué ocurre? Porque todo lo que él produce se consume en el proceso. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de solamente tenemos del sector que produce consumo masivo y bienes intermedios? No tenemos una variación de inventario de bienes intermedios. Entonces, ¿cuál sería nuestra inversión en capital circulante? En el sector que produce bienes de consumo masivo, solamente su variación de inventario de productos terminados. Y en nuestro ejercicio nos dice que la variación de inventario de productos terminados que produce alimentos lácteos es 300. Y aquí tenemos colocado el monto 300, ¿verdad? Y en el sector que produce bienes intermedios debe ser un decremento, variación de inventario de productos terminados, procesadores de leche, es 252, que es una disminución. Entonces, una vez que hemos publicado las tres y los tres datos que corresponden a la inversión de capital circulante de cada uno de estos sectores, estamos en capacidad de determinar la inversión en capital circulante de todo el sector, que es 822. Perfecto, ya tenemos la inversión en capital fijo y la inversión en capital circulante, pero ¿cuánto es la inversión total? Entonces, si lo analizamos por sector, sumamos la inversión del sector que produce capital fijo, sumamos la inversión en capital fijo, que es 364, más su inversión en capital circulante, que es 780, me da una inversión total de 1.144. En el sector que produce bienes de consumo masivo, vamos a sumar 500, que es su inversión bruta de capital fijo, más 300, que es su inversión en capital circulante, y nos da un total de 800. Y si vamos al sector que produce bienes intermedios, tenemos una inversión en capital fijo de 364 y una disminución de la inversión en capital circulante de 252. Eso me da un total de inversión bruta total de 112 por concepto del sector que produce bienes intermedios. Entonces, el total de la comunidad que estamos analizando de la inversión bruta total es 1.144 más 800 más 112, me da un monto de 2.056. Que entonces ya tenemos determinada cuánto es el monto de nuestra inversión bruta total. Pero es que me la piden expresar en valores netos. Tengo que restarle entonces menos consumo de capital fijo, que es 368, y eso me da un total de 1.488, que representa mi inversión neta total.
Ahora sí estamos en condiciones de verificar la identidad macroeconómica. ¿Cómo? Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Valor agregado neto igual a consumo privado más inversión exterior. Entonces tenemos que el valor agregado neto que colocamos acá, que es 7.170, es lo que obtuvimos por el valor agregado del sector cuando lo realizamos, aplicando el método. Y obtuvimos allí el ingreso y el producto social que nos dio 7.170. ¿Es igual al consumo, al gasto social? Bueno, si sumamos que 7.770 por consumo privado, más inversión neta por concepto de inversión interna, más inversión exterior, 2.688, nos da 7.170. Quiere decir entonces que mi consumo, mi valor agregado, mi comprobación de la identidad macroeconómica igual ingreso social, igual al producto social, igual al gasto social, me dio 7.170. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué me quiere decir esto? Quiere decir que estaríamos en presencia de una economía en crecimiento y con bienestar. ¿Por qué? Porque las personas, los consumidores tienen calidad de vida. Porque cuando estos factores, si hablamos del ingreso social, que es la remuneración a los factores de la producción, están participando en el campo laboral y en el proceso circulatorio, vemos que todos los factores están participando. Porque si hay oferta de mano de obra por parte de los trabajadores y el sector productivo está demandando esa mano de obra, quiere decir que esas personas están recibiendo un ingreso que le va a permitir ese ingreso invertirlo en consumo a través de la compra de bienes y servicios que ha producido el sector productivo de la comunidad, y ahorrar, y ese ahorro colocado en el sistema financiero, específicamente en el mercado de dinero, en la banca comercial, permite al sector productor solicitar financiamiento para invertir en maquinaria, equipo, capital de trabajo, y con eso contribuir a ampliar su capacidad de producción, ampliar sus líneas de producción, producir bienes para el consumo interno y poder exportar, porque el crecimiento económico se logra a través de la expansión del Producto Interno Bruto, y esa expansión me va a generar capacidad para consumir los bienes y servicios en el mercado interno y la capacidad para exportar. Entonces, desde ese punto de vista, viéndolo así, podemos determinar que hay una economía donde todos los factores están interviniendo. Intervienen los factores de la producción a través de la oferta de los recursos humanos, la oferta de las propiedades, financiamiento a través del sistema financiero, participación de los empresarios creando unidades de producción y generando bienes y servicios dentro del país. Además de esto, tenemos una inversión pública y privada, porque si está el sector privado invirtiendo en maquinaria y equipo y generando nuevas unidades de producción, eso es una inversión privada. Y si tenemos un sector público que está contribuyendo a generar buenas que es su función la inversión pública, buenos servicios tanto del servicio eléctrico como de la guía de comunicación, sistemas de salud para los trabajadores, sistema educativo para su capacitación. A eso todo es importante para poder desarrollar y pensar en una economía en crecimiento. Entonces, combinando todo esto, podemos decir, ¿verdad?, que esta es una economía que está en expansión, con Producto Interno Bruto en crecimiento y con una mejor calidad de vida y un bienestar para la sociedad. Bueno, jóvenes, con esto terminamos esta parte que corresponde a este ejercicio del Producto Interno Bruto medido desde el punto de vista del enfoque a precio de mercado o precio por